Bienvenidas. Estamos transcurriendo el Erev Shabbat Kodesh último de este año 5782, que esperamos, anhelamos, haya sido un año en el cual hemos producido un crecimiento cual y cuantitativo en todo lo que representa nuestro andar, nuestro recorrer por la vida. A no dudarlo, el año 5782 trajo sus desafíos y, por supuesto, el año 5783 habrá de traer sus nuevos desafíos. Pero más allá de todo lo que se nos proponga desde afuera, existe, por supuesto, una dimensión, ante todo interior, que es aquellas propuestas que yo sienta desde mí adentro. Y esa propuesta nosotros confiamos, anhelamos, pueda dirigirse ante todo y por sobre todo a lo que es nuestra capacidad de poder incorporar el conocimiento, porque solamente a partir del conocimiento verdadero que estudiábamos ayer en una iluminación realmente tan impactante del Netivot Shalom, del Rabino de Slonim, solamente a través del conocimiento la Teshuvah tiene el arrepentimiento sincero, el retorno, tiene un valor agregado. Si no, la Teshuvah pasa a ser una demostración rutinaria, como todos los años, donde se nos dice permanentemente que tenemos que, y tenemos que, y tenemos que, y nosotros, partiendo de esa base de lo que tenemos que, finalmente postergamos a lo largo de todo el año una realidad que necesita ser modificada ayer o anteayer, y no necesariamente a partir del día domingo. Elul ha sido, hoy es el 27 de Elul, ha sido obviamente el tiempo en el cual la Teshuvah vino a vestirse con sus mejores ropas, porque el mes de Elul nos deposita precisamente en el primero de esos 10 días únicos llamados Aseret Yemei Teshuvah. Que tengamos Bemet, un año en verdad, un año en el cual esa Teshuvah nos dice la braja de la Teshuvah, Ashivenu Avinu de Torateja, haznos retornar, Hashem, a tu Torah. Después, Bekarevenu Malkenu la Abodateja. Después decimos 3 veces al día, acércanos a lo que es tu abodá, tu culto, la tefilá en este tiempo. Ve Ahazirenu Bichuvá Shalemar Lefaneja. Y por último, que nos permita retornar en arrepentimiento sincero delante del Kadosh Baruj Hu, ante nosotros mismos. Pero el primer punto de esa brajá que decimos casi rutinariamente todos los días, 3 veces al día, si ustedes escucharon la brajá y la leen nuevamente, dice, Ashivenu Avinu le Torateja. Haznos retornar, Padre nuestro, a tu Torah. Ese es el principio de la Teshuvah. Volver a la Torah. No a cambiar el color de la ropa, no a cambiar la forma en que me visto, no a tan solo a demostraciones externas que pueden ser muy trascendentes, pero que solamente son externas. La realidad es, Ashivenu Avinu Betorateja, haznos volver a Shema tu Torah. Ahí empieza el proceso de la Teshuvah. Sin Torah es difícil seguir adelante. Entonces deberemos duplicar, triplicar en este año que comienza nuestro afán por estudiar Torah. Hacer de la Torah, ¿no es cierto? Como dice el rey David, Lule Torateja Sha'ashuai. De no ser por tu Torah, que es mi Sha'ashua. Es como mi capacidad de entretenimiento, mi juguete, comillas, perdón por la expresión. De una u otra manera, es el principio. Y por lo tanto, será muy bueno que nos propongamos eventualmente que ese estudio sea constante, que sea concreto, que podamos likvoa aitim la Torah, que podamos establecer esos aitim. Ait es una dimensión de tiempo que no es muy grande. Ait es una dimensión, una fracción de tiempo.
Y fracción pueden ser 5 minutos, que sería lo básico, hasta media hora, que sería lo ideal, hasta una hora, que sería ya el ideal del ideal, poder dedicarnos a estudiar. No hay ninguna duda que la persona tiene que encontrar su parnasá, su sustento, tiene que trabajar y cumplir horarios, no me cabe ninguna duda. Todos tratamos de vivir de la misma manera, nadie recibe ya nada de regalo. El único regalo que tenemos es, ante todo, la vida. Cuando tenemos la vida, tenemos todo. Y por lo tanto, a partir de que Akadosh Baruj Hu nos regala la vida, Zochrenu lechaim, Melech hafetz b'chaim, Kotvenu b'sefer hachaim, Lema'anach Elohim chaim. Así debutará nuestra primera tefilá el día domingo por la noche, justo en la primera de las brajot de la Amidad. Las 3 primeras brajot que durante todo el año no pueden ser, comillas, invadidas por ningún pedido en especial, tienen que mantener su estructura cerrada. Avot, Geburot Hashem, Ata Gibor, Ata Kadosh, Kedushat Hashem, no pueden modificarse en un ápice. Y sin embargo, cuando llega Rosh Hashanah y llegan los 10 días de Teshuvah, apenas empezamos la Amida, que decimos Melech Hoser Moshiach Magen, cuando estamos por terminar la primera brajá, ahí ya empezamos a pedir algo que los Jajamim dijeron: ¿por qué se ha cambiado la tefilá? Porque Pikuach Nefesh, cuando es una necesidad vital y corre peligro la persona de su vida física o espiritual, se puede pedir. Entonces decimos, Zochrenu lechaim, recuérdanos para la vida. Melech hafetz b'chaim, rey que amas la vida. Kotvenu besefer hachaim, inscríbenos en el libro de la vida. Lema'anach, por tu causa, Elohim chaim, Dios de la vida. Si uno escuchó la brajá y la leyó, la palabra Haim vuelve 4 veces. No es tan solo un pedido, no es tan solo una exigencia. Yo lo traduciría como una necesidad. Ante todo, poder tener Haim, una calidad de vida que nos permita desarrollar todo lo que venimos desarrollando desde el año pasado hasta hoy, y que le vamos a pedir a Kadosh Baruj Hu que lo podamos desarrollar desde Rosh Hashanah en adelante hasta el próximo Rosh Hashanah. Esa es la trascendencia. Y lo importante es que, ante todo, podamos desarrollarlo a partir de esa dedicación a la Sagrada Torah. Ashivenu avinu leterateja. Así comienza la brajá de la Teshuvah, no con otra cosa. Haznos retornar a tu Torah. Y eso es lo que intentamos hacer, a veces con mayor éxito, otras veces con mucho menor éxito, en el esfuerzo, que es un esfuerzo para todos, no para mí también, desde el punto de vista de tiempo, desde el punto de vista de dedicación, de preparación, pero en última instancia, a veces la obra del Bet Midrash no siempre se ve recompensada, comillas, con la presencia. Y eso obviamente nos hace dudar acerca de que si estamos verdaderamente educando hacia una meta o simplemente estamos poniendo fuegos artificiales, estamos enseñando temas que son rimbombantes, cosa que no es mi estructura, ni es mi pensamiento, ni es mi forma de enseñar. Yo no enseño fuegos artificiales por lo general, pero la constancia es a veces lo que nos está faltando. Yo ruego, espero, anhelo que el Creador nos permita tener este año 5783 la constancia en el estudio, que podamos verdaderamente decir: yo sí voy a estudiar Torah, y por lo tanto poder detenerse y decidirse en ese camino que nos corresponde a todos, quien les habla ante todo, por supuesto. Muy bienvenidos. Continuamos con todo este escenario que es el Ma'arejet Limud Amusar, todo el esquema
del estudio del Musar. Habíamos visto la semana pasada los miksholim, los obstáculos que sentimos en el estudio de lo que es la moral y la ética, que no eran pocos los obstáculos. Hoy Rav Wolbe nos invita a analizar en este sexto capítulo lo que son Evdel Adorot, las diferencias generacionales. Dice, no podemos comparar a la generación última como las generaciones pasadas en el estudio del Musar. Hasta, dice el Rab, la destrucción del judaísmo europeo, se refiere obviamente a la Shoah. El Rab Wolbe pudo escapar de ese escenario y llegó a la tierra de Israel. Hasta la destrucción del judaísmo europeo, las personas solían ser mucho más autoritarias desde el punto de vista del conocimiento, mucho más fuertes desde el punto de vista del conocimiento, así como también independientes, autónomos, como para enfrentarse con las dificultades del cotidiano vivir. La situación económica y social de los que estudiaban la Torá en esa época, la época de pre-holocausto, estaba Beshefel Amadregot, quiere decir, estaba eventualmente en su nivel más bajo, más decadente, pero desde el punto de vista de su espíritu, eran generaciones vigorosas, fuertes, mamás con una fortaleza total, solo que los vientos que empezaron a soplar entonces en el mundo las pusieron a esas generaciones delante de Nisionot Noraim, delante de situaciones, de pruebas terribles, dramáticas. Cuando nuestro maestro, el sabio rabino de Slobodka, que es una de las figuras esenciales que Rav Wolbe recoge como uno de los padres del Musar, de bendita memoria, se puso en marcha para fundar su yeshiva. Él preguntó a Rabbi Israel de Salant, el gran padre del Musar, sobre qué base él debería basar esa yeshiva. ¿Y qué le respondió el rabino de Salant? Dice, Leachayot ruach shefanim u leachayot lev nitzkaim. Le citó una hermosa parte de un capítulo de Yeshayahu, su capítulo 57, donde dijo, ¿tú quieres saber la base de lo que tienes que sentar la yeshiva? Es revivir el espíritu de los humillados y revivir el corazón de los deprimidos. Esa es la realidad. Una yeshiva que sea terapia. Una yeshiva terapéutica. Esto es de lo que se ocupó el gran sabio, el rabino de Slobodka, todos los días de su vida. Se dedicó todos sus días, los días de su vida a elevar, quiere decir, a elevarlos desde el punto de vista de su estado emocional a los estudiantes de la Torá, tanto en su espíritu como en sus emociones, y levantarlos a ellos, elevarlos desde Shefel Matzavam, desde su lugar tan bajo y rebajado, y por lo tanto, He'amid Gedolei Olam tuvo la fuerza de He'amid, tener alumnos, es de He'amid Talmidim, poder tener consigo alumnos que son aquellas piedras angulares de este mundo. Así fue en la época pre-holocausto. Pero dice Ayom, hoy en día, la situación económica y social de los estudiantes de la yeshivot se ha mejorado, pero incalculablemente. Pero lo que pasó es que las generaciones han caído, plaim, quiere decir, han caído en forma, pero dramática en este caso, en la
en la materia de poder alcanzar la elevación del ser humano y la grandeza de la Torah. Esos comentarios, esas palabras que se dicen de ser Gadol Batorá, de ser un Gadol en la Torah, el Rav es espectacular. Esos comentarios que se dicen de esa persona que es Gadol Batorá, dice Emayom Amirá Be'alma. Esto es una frase hecha hoy en día. La persona que sigue hablando de eso, dice, su imaginación en la esencia de la grandeza, acerca de lo que es la grandeza como esencia, es una cosa completamente confusa, meurpal, como si estuviera en medio de una gran neblina. Y puede ser que la intención es a un cargo religioso toraní muy honorable. Por ejemplo, no estamos hablando de un gadol batorá, pero todo aquel que alcance ese cargo tal vez puede ser político, no lo dice el Rab. Es un gadol de la Torá. Todos alcanzan a ser gadolim batorá. Verdaderamente es así. Gatruch Lemet, dice Rab, una grandeza verdadera, prácticamente ha desaparecido de nuestro campo visual. Cuando hablamos hoy en día sobre cómo el ser humano se eleva, Romemuta Adam, se dificulta y mucho para los Benet Torah, aquellos que estudian la Torah en las yeshivot, que es comprender, cómo comprender el sentido de las cosas. Los ejemplos, los modelos de Gatlut, de grandeza verdadera, son escasos. Y la mayoría de los estudiosos de la Torá no reconoce de cerca a los grandes. Eino makir mikaroba gedolim ameatim, los escasos, pocos, grandes que han quedado para prácticamente como recurso de lo que es el estudio. Difícil lo que dice, ¿no? Pero no solamente difícil, sino tan difícil como real. Y tan difícil como real es también triste todo lo que está aconteciendo en este escenario. Los hombres de nuestra generación, dice el Rab, los hombres de nuestra generación no pueden ya sostenerse frente a lo que es una tojajá nimbretzet. Quiere decir a un no, quiere decir a una amonestación más apropiada, adecuada. Dice, los hombres de nuestra generación no están en condiciones de poder aceptar una recriminación, una crítica, llamémoslo así. Así como las generaciones pasadas solían escucharlas de sus maestros, Baalea Musar, aquellos que sí enseñaban Musar, siglo XIX, ¿por qué no también parte del siglo XVIII? También, dice el Rab, el análisis de los hechos y de las cualidades, atributos o defectos que nos mostraban, prácticamente dejaban al desnudo la corrupción que se anida en ellos, Yoter Mimashe Uyahkim, más aún, más de lo que él puede cobrar inteligencia, huye de qué? Se habrá de deprimir y habrá de provocar una desesperación a los jóvenes de nuestra generación. Y esto es una situación compleja, difícil. No estamos, dice el Rab, en condiciones de aceptar una crítica. Más aún, las generaciones anteriores tenían el oído pronto para poder escuchar a sus maestros y todo lo que eran sus advertencias, sus amonestaciones. Por otro lado, al tener que ver, y parece que el Rab Wolbe estaría leyendo a veces un diario, de aquí, de allí, de más allá, no importa. Está hablando del género humano y en este caso de los sabios de la Torá en particular. Por otro lado, dice, si nos dedicamos a entender sus acciones, las acciones de estas personas y sus
atributos o defectos, depende cómo tomemos la palabra midah, tienen más que defectos, hasta que prácticamente queda al descubierto, se desnuda la corrupción que está verdaderamente oculta, que anida en ellos, más de lo que la persona esa pueda cobrar inteligencia, se habrá de caer en un profundo pozo depresivo y va a generar una profunda desesperación en los jóvenes de esta generación. Solo y después de una época continua, casi continuada, llamémoslo así, de elevar los espíritus y tratar de arraigar el conocimiento de esa elevación del ser humano, solamente después de una tarea muy continua. En ese aspecto, podrán elevarse, podrán levantarse, o la amot, podrán ponerse de pie, de akarat tzad pejitut shel adam, conociendo el lado de la bajeza correspondiente al ser humano. O sea que se necesita mucha comprensión, mucho estudio. No podemos tener una mirada superficial de la realidad. Y hoy tal vez lo que Rab Volvé estaría indicando es cuánto miramos la realidad superficialmente. Y lo decimos en aras de que no todo lo que brilla es oro. Y por supuesto que hay personas y personas. Y en este caso estamos hablando de Benei Torah, de personas sabias en la Torah. Y por supuesto que todo eso nos debe generar un impacto que sepamos que más allá de elevarnos nos puede deprimir mucho, mucho. Y nos llevará mucho tiempo, mucho trabajo, hasta comprender cuál es el lado bajo de la bajeza del ser humano. Dice Rab, de todo esto podemos deducir algo con respecto al estudio del musar, de la moral, de la ética en nuestra generación. Primero, el comienzo del camino de la persona que estudia musar hoy en día, hoy, tiene que ser limud romemut ha'adam. Tú tenés que estudiar el estudio de lo que representa romemut ha'adam. ¿Qué es romemut ha'adam? El lugar único que nos corresponde como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso lo hace al hombre un ser elevado. Eso es Romemut. Vamos a llegar, si Dios quiere, hoy estamos en 27 de Elul, al sexto y último día de la creación, que es el primero de Tishrei. El primero de Tishrei que celebramos Rosh Hashanah. ¿Qué celebramos en Rosh Hashanah? El aniversario no solamente del mundo, sino el aniversario de la creación del hombre. El hombre no es un objeto más en este mundo, es un sujeto. Y el Kadosh Baruj Hu lo ha elevado. Como dice David Amelech en su capítulo 6 o 8 del libro de Teilim. ¿Qué dice David Amelech? Dice que Batejasereu me'at me'elokim. Le hiciste faltar un poco para llegar al nivel de lo que es el Todopoderoso. O sea que el hombre eventualmente es una criatura que es lo más elevado en este mundo, no para estar ahí rebajado entre sus idolatrías y pasiones. Hoy en día hablo del posmodernismo. Y entonces dice, lo primero que se debe estudiar hoy en Musar es el lugar del hombre. Romemut Ha'adam, el punto elevado. ¿Quién es ese hombre? En la primera parte, en el primer libro de la Ley Shur, nos dice Rab, estamos estudiando nosotros la segunda parte, ya he explicado acerca de esos escalones, esas escaleras que se encuentran en el Hazal, que mencionaron nuestros sabios y que nuestros maestros y los maestros de todas las generaciones. Y estas son, obviamente, distintas escalas. Y cita que en la página 134 y adelante de la primera parte
y ya lo hemos estudiado. Veinea Sulam Rishon Nimtzaba Torah. Ahora, el primer escalón, ¿sabes dónde se encuentra? Se encuentra en la Torah en sí misma. Y es lo que dice la lectura de la Torah en el libro de Bemidbar, los trayectos del pueblo judío, el Maseae Bene Israel. Estos son los trayectos, las travesías. Recuerdan la última perashá del libro de Bemidbar. Allí, de paso, paso, paso a paso, paso a paso, nos dice en un momento la Sagrada Torah, Umimidbar Matana, Umimatana Nahaliel, Uminahaliel Bamot. Así nos dice la perashá de Jucat, perdón. Esto es anterior, eso estaba diciendo Masé. Masé son las travesías totales. Hablamos de Jucat. Y entonces, ¿qué nos dicen los Jajamim? Dice, mi midbar matana, mi matana Nahaliel, mi Nahaliel Bamot. ¿A dónde lleva esa escalera? Que prácticamente la Torah nos construye para que tomamos noticia. Dice, mi midbar, el llano, matana. Matana es el regalo, matan, y se llama Matan Torah. ¿Qué pasó en Matan Torah? Nos elevamos. Muy bien. Alcanzamos un punto de elevación. Umi Mataná Nahaliel. Y desde ese punto de elevación, ¿a dónde fuimos? Nahaliel. La Najalá de Dios, que es la tierra de Israel. Otro punto de elevación. Qué bueno. Y después de Nahaliel, dice Umi Nahaliel, Bamot. Y de Nahaliel hacia las Bamot. Los espacios de elevación que los Jajamim en el tratado de Eruvin, si no me equivoco, dicen allí, Nahaliel Bamot, Bamot es el Betamigdash. Entonces el proceso, mis queridos y queridas, tiene que ver con un proceso constante. De lo más bajo, el desierto del llano, Matan Torah, nivel elevación 1. Otro nivel de elevación es Nahaliel, la tierra de Israel, otro nivel de elevación. Y el último es el Betamigdash. Por lo tanto, ¿a dónde conduce esa escalera? Esa primera escala nos lleva a lo que es Romemut, el punto de elevación del hombre. Por lo tanto, dice Rab, todo aquel que comienza a estudiar Musar, como estamos tratando de transmitirlo y de poder conectarnos a través de eso con el Rab y su enseñanza, tiene que ocuparse durante una etapa prolongada en el estudio de las Ma'alot, de las virtudes. Estudio de las virtudes. Entonces, cuando estudiamos, dice la escala que construyó, que edificó, que estableció Rabbi Pinhas Ben Yair, que es uno de los sabios de la Gemara, y que nos dicen cómo tiene que ser la persona, de su simpleza, de su recato, de hablar con moderación, etcétera, que es muy bonito, ya lo vamos a traer si algunos no lo escucharon, como ya lo hemos mencionado en otro momento. Entonces dice, sobre esa escala de valores que estableció Rabbi Pinhas Ben Yair, y sobre el cual, nada más y nada menos que Rabbi Moshe Ben Jaim Ramjal, Rabbi Moshe Jaim Luchato, escribió su obra Mesilat Yesharim, La senda de los rectos. La senda de los rectos es un análisis de esos niveles que manejó Rabbi Pinhas Ben Yair en la Gemara. Nosotros debemos primero enseñarnos a nosotros mismos que Sheyeshanen Ma'alot Shel Zeirut, que podamos pasar y volver a pasar, Yeshanen, ¿se acuerdan lo que dice el Shema Israel? Beshinan Tam Levaneja. Beshinan Tam. No es un estudio unidireccional, yo ya te lo dije. No. La educación, el estudio, la elevación es Beshinan Tam. Una vez y una segunda vez y una tercera vez. La palabra Leshanen tiene dentro de sí la palabra Shen. Shen es un diente. Los dientes. ¿Para qué sirven los dientes? Más allá del dolor de muelas y de caries, como trabajo para los odontólogos, que son muy buenos también. Los dientes sirven para
masticar. Cuando uno come, no presta atención cuánto mastica, pero la masticación es imprescindible para que el alimento, el bolo alimenticio, pueda ser nutritivo y que el ser humano pueda incorporarlo para su nutrición. Eso es Beshinantam. Así como yo mastico la comida y no me doy cuenta cuántas veces, ok, Beshinantam viene de Shinai. Entonces, cuando le vas a enseñar a alguien, cuando le voy a enseñar a mi alumno, cuando le voy a enseñar a mi hijo, cuando le voy a enseñar a mi nieto, no tengo que dar por sobreentendido que una vez que se lo dije lo entendió. Debo volver sobre eso. Beshinantam, y otra vez, y otra vez. Y la persona tiene que leshanen a sí mismo, hacer ese proceso acerca de las ma'alot, de las virtudes de Zehirut. Zehirut significa ser una persona precavida. Zirizut, una persona diligente, quiere decir hacer las cosas en el primer tiempo, no dejar todas las cosas para el último momento. Eso es ser zariz. Nekiut, la limpieza, no solamente física, sino también de la palabra, del oído, de los ojos. Tahará, la pureza, la otra pureza, ella es espiritual, y etcétera. Esos son ma'alot, que citó Rabbi Pinjas Ben Yair y que al Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, las hace parte de su libro Mesilat Yesharim. Y dice, Bejimidot elu, en bitchum asagatenu. Hay que aprender entonces que estas midot, estas virtudes, estas cualidades, sí, claro, están en el campo de nuestra concepción, de nuestra comprensión, de nuestro entendimiento, en cuanto somos Yehudim, en cuanto somos parte del pueblo judío, y cada persona de Israel tiene una suerte de preparación emocional para poder llegar hacia ella. Sin estudio, no podríamos saber en absoluto que existen estas midot, estas cualidades, estos atributos, insisto, y que los seres humanos están conformados obviamente por su estructura material, pueden llegar a alcanzar, a percibir esas midot, esos valores en forma concreta. Por eso dice el Rab, la persona que, por ejemplo, quisiera empezar a estudiar el libro Mesilat Yesharim, la senda de los rectos, en su modelo eventualmente como una estructura de estudiar Musar, dice, hará bien en la primera etapa que no se detenga en cada capítulo para hacer un balance propio, emocional, espiritual, sobre sus defectos, sobre sus carencias, en la medida de que él se ocupa de ellas. Sino que tiene que hacer, dice, tiene que estudiar el atributo, la cualidad, en toda su profundidad. Y tiene que ejercitarse otra vez para valorarla y para desear esa mitad. O sea, me falta y yo la quiero tener. Así encontramos sobre este camino palabras maravillosas, dice en el Derech Etz Haim, en otro libro que cita aquí el Aleshur, el Derech Etz Haim, el camino del árbol de la vida, que es el camino del árbol que Akadosh Baruj Hu cerró para el ser humano, eventualmente. Y este libro lo escribió Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Dice Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, perdón, Ramjal. Esta es su palabra. Velama lo yasim el levavo afilu sha'a achat kam lizot. ¿Y por qué causa no habría de poner atención, no habría de prestar su corazón, incluso una sola hora para esto? Pensar con un pensamiento concreto que es, ¿quién soy? ¿Para qué vine a este mundo? ¿O qué quiere de mí el Rey de los Reyes, el Santo bendito sea?
Uma iye sof kol inyaná. ¿Y qué será al fin y al cabo de todo lo que es su temática, su vida? Dice Ramjal, esta es la medicación más grande y más poderosa que va a poder Leamsi. La persona va a poder inventar dentro de sí en contra del impulso negativo. Y es una actividad, dice, es alguna acción liviana. Y su acción es una acción enorme y fundamentalmente produce tantos y tantos frutos. Que esa persona todos los días, por lo menos una hora, se vea liberado de todos los restantes pensamientos que pueda pensar, Rakshekaj, perdón, solo sobre el tema que he dicho, y la persona busca para su corazón. ¿Qué hicieron los primeros patriarcas del mundo, ancestros del mundo, para que Dios los quisiera tanto? ¿Qué hizo Moshe Rabbenu, alaba Shalom? ¿Qué hizo David Amelech, el Mesías del Todopoderoso y todos los grandes que estuvieron antes que nosotros? En ese momento, dice Ramjal, seguramente voy a poder concebir a nivel mental qué bueno es para la persona todos los días de su vida hacer también Gamhu Betoblo, que pueda hacer lo mismo él, así como lo hicieron los otros, que lo pueda hacer yo también. Entonces, Yaturu Machshevotav Ladat, sus pensamientos habrán de incursionar y querrán saber más y más. Y por lo tanto tomará conciencia en qué situación se encuentra él hoy en día, de acuerdo a lo deseado en ese camino que caminaron hombres importantes, Asher Meolam, Hema Beim Ai, que han sido parte de la eternidad del mundo y hoy no están. La regla general, dice el Rab, para poder comprender todo esto, es Adam Sheino Joshev al Zeh, la persona que no logra pensar en esta realidad. La realidad decía, una hora que me libere de todos los demás pensamientos y que busque insidiosamente con su corazón. ¿Qué hicieron los primeros patriarcas del mundo? Que Kadosh Baruj Hu los ha elegido, deseó ellos. ¿Qué hizo Moshe Rabbeinu? ¿Qué hizo David Amelech? ¿Y qué hicieron todos los otros? Algo que, obviamente, siendo seres humanos, lograron conectarse con la divinidad. La persona que no piensa sobre esto, le va a ser muy, muy, muy difícil alcanzar esa shlemut, esa completitud. Pero la persona que piensa en eso, Karov Elea Meot, estará muy, muy cerca a todo esto, muy cerca a esa completitud. Por lo tanto, dice el Rab, Etzem HaMachashava al Ma'alot, Kvar Bekarevet et Ha'adam Eleh. Solo el hecho de pensar sobre las virtudes, los atributos, aquello que me hace bien y me hace bueno, ya acerca al ser humano hacia esas virtudes y atribuciones. Y este pensamiento, ¿qué hicieron mis ancestros? ¿Qué hizo mi abuelo? ¿Qué hizo mi bisabuelo para hacerlo cerca? Está muy lejos de hacer una búsqueda, de hurgar de mi Otanefes, en mis fallas emocionales o espirituales. No estoy buscando compararme con ellos. No estoy buscando mis defectos y mis falencias y mis carencias. Todo el tema, dice el Rab, es que yo pueda abrir mis ojos para poder descubrir lo que son las midot, las ma'alot, los atributos, las cosas buenas. Y nuestros sabios de bendita memoria escribieron y transcribieron. Hayab Adam Lomar, Matay Yagiu Maasai de Maase Abraham Tzchak Yaakov. Tana de Eliyahu Rabá dice
La persona, dice en los Jajamim, tiene que decirse, ¿cuándo llegarán mis acciones a equipararse con las acciones de Abraham, Isaac y Jacob? Se dan cuenta que para lo que para algunas personas podría ser una cosa de parálisis, para Rab es una movilización, para nuestros Jajamim es movilización. Y las fuentes están en mi libro que traje, en el libro, en el Sifre, perdón, que cita al Yalkut Shimoni, Baet Hanan, que dice, Be'aptet Hashem, de lo queja, Bejole Babajá, ama a Hashem tu Dios con todo tu corazón, que dijo Rabbi Meir Omer, Bejole Babajá, dice, con todo tu corazón, como Abraham, Ubejole Nafsheja, como Isaac, Ubejole Meodeja, como Jacob. Interesante. Así dice Rabbi Meir en la explicación del primer pasuk del Shema Israel. De Avtat Hashem Elokeja bechol levaveja, ukol nafsheja, ukol meodeja. Con todo tu corazón, como Abraham, con todo tu ánimo, con todo tu ser, nefesh, es tu alma emotiva, como Isaac. Bechol meodeja, con todo lo que posees, con todo cuanto tienes, como Jacob. Tal vez, dice Rab, el estudio de estas ma'alot, de estos atributos o virtudes, Yoter Kashe Measher Akarat Jesús, es mucho más difícil, mucho más complejo de que yo me ponga a evocar cuáles son mis carencias, cuáles son mis déficits. Es más fácil recordar lo malo que hay en mí que buscar lo bueno. Una persona que se encuentra allí en la Shiflut, en su parte más baja de la vida, en medio de las transgresiones, entonces su impulso permanentemente lo pincha, lo quiere atentar contra él, y su conciencia también lo atormenta. Y si tan solo él se dedica a concentrarse sobre sí mismo, nos prima la bebatajat, lo primero que pasa cuando me quiero concentrar y ser en mí mismo, todo lo que me cae primero, los primeros asimonim que caen en mí, son todos mis defectos emocionales, mis pecados. Y entonces esa persona comienza a suspirar sobre ellos sin encontrar, sin ver siquiera una salida probable de allí. Y entonces, sumergido en la mayor desesperación, está allí, se detiene, no quiere seguir adelante. En esta situación, lejos está de él pensar en lo que son virtudes o atributos de Almaroche y Eshnambo, y fundamentalmente no virtudes y atributos de mis padres o mis abuelos o mis bisabuelos, sino las cosas que anidan en mí, lo bueno que hay en mí, más aún las ma'alot, las virtudes de los patriarcas sagrados. Sin embargo, precisamente este es el camino y este es el consejo, dice el Rab. Y ese es esencialmente el pensamiento de lo que es la Shelemut, la integridad, la completitud, que es la que eleva al ser humano mucho de en medio de esa bajeza, de esa sensación de estar siempre tan bajo a nivel emocional. Cuando nosotros hablamos sobre, dice Rab, el deber de conocernos a nosotros mismos, nosotros tenemos la intención fundamentalmente de conocer nuestros impulsos más bajos y nuestros defectos más graves. Y por supuesto, esto tiene lugar. Pero, lifne akarat shiflut, antes de reconocer ese punto bajo que yo tengo, antes de reconocer ese punto bajo, tengo un deber y estoy obligado a reconocer la parte buena que hay en el ser humano con una conciencia pura y clara. Y por eso termino aquí, porque el tema sigue, por supuesto. Las palabras enormemente grandes son las que fijó
para nuestra conducta el gran Rabbi Abraham Ibn Ezra, el gran sabio judeo español, cuando dijo, Velo yuchal lada'at Hashem, dice, no va a ser nunca posible conocerlo al Todopoderoso si la persona no va a conocer ante todo sus propias emociones, su propia alma, su propio cuerpo. Y todo aquel que no alcance a comprender la esencia de su alma emocional, Jochmat, malo, ¿qué tiene que ver, qué tiene que hacer la sabiduría con él? Si no logré comprenderme a mí mismo. Así explica en la Perashá de Kitizá, Rabbi Abraham Ibn Ezra. La intención de Rabbi Abraham Ibn Ezra es Yediat Ma'alot. ¿Qué tengo que saber? Tengo que saber cuáles son mis atributos, mis virtudes, las virtudes de mi alma emocional, de mi alma neshama, de mi pensamiento y actitud mental y del cuerpo. Por eso, Gama la Guf, dice Rab Volve, nosotros bendecimos sobre el cuerpo que Mafli la Azot. Mafli, cuando hacemos nuestras necesidades, ¿verdad? Baruch atah Hashem, Rofejo el Basar, u Mafli la Azot. ¿Por qué? Porque cuando yo logro concebir y logro comprender cuáles son mis fallas a nivel emocional, a nivel de mi alma vital, seguramente no van a poder conocer al Todopoderoso. Hasta aquí llega el Ibn Ezra hoy. Todavía nos queda un párrafo más para poder hablar, para poder estudiar. Y les vamos a proponer entonces que el próximo viernes, Bezrat Hashem, el Shabbat Shuvah, va a ser ya el primer Shabbat del año. Entonces lo que vamos a hacer es nuestro Sheur como espacio abierto. De lo que estamos estudiando, vamos a dejar ahora un Sheur para que todo el mundo participe con sus preguntas o lo que quieran preguntar. Vamos a tener 45 minutos, máximo una hora, y en la medida que pueda responderles, voy a estar agradecido a las preguntas, por supuesto, y a vuestra presencia. Que desearles en este Shabbat Kodesh, que tengamos en este Shabbat toda la braja del Creador. Que Kadosh Baruj Hu nos regale la posibilidad verdadera, real, de poder sentir en este Shabbat todo lo que hicimos retroactivamente, pero por sobre todas las cosas, todo lo que vamos a hacer prospectivamente. Este es un Shabbat que reúne, como explicábamos ayer, todos los Shabbatot del año y también congrega todos los Shabbatot, los pasados y el porvenir. Y esto es un desafío verdadero para cada uno de nosotros. Shabbat Shalom, Shana Tova, Metuká, todo lo bueno para ustedes, que tengamos una Ketivá Bajatima Tová, seamos inscritos en el libro de la vida y fundamentalmente que seamos inscritos en el libro del estudio intenso de la Sagrada Torah. Muchas gracias y Besat Hashem estaremos viéndonos el viernes que viene, pero ya les digo con tópico abierto. Que estemos muy bien. Gracias y nos vemos si Dios quiere la semana que viene. Discure Shanim Rabot, Neimot Betobot. Muchas gracias.